ya casi tarde, es verdad. Pero déjenme compartir mi pantalla. Quisiera que estuviéramos viendo la escritura. El día de ayer les mandé, no sé, permítanme un momentito. Solo avísenme si no me pueden, si me escuchan, si quiere poner a alguien ahí en el chat, nada más para estar seguro de que sí me están escuchando. Yo te escucho perfectamente bien, Carlos. Yo creo que todos estamos en la misma sintonía. Sí, perfecto. Todo bien. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vamos a leer, hermanos, en esta ocasión la primera parte de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Ahí lo tengo en la pantalla. Si quisieran ustedes seguirlo con su vista, y vamos a estar hablando de esta epístola, supongo, en las próximas semanas también. Es un privilegio para mí poder comenzar este estudio y espero que sea de bendición para cada una de ustedes y cada uno de ustedes. Gracias. También quiero darles por su apoyo a nuestra familia mientras yo estuve por allá también, y mi hermana Perla y mi hermana Cristi en el cuidado de mis padres cuando estaban con COVID. Agradecemos mucho todo su apoyo y sus oraciones, y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes en esta mañana. Así es que leamos juntos esta porción de las Escrituras y que el Señor nos ayude a aprender juntos de su palabra. Dice así, Tito capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la palabra del Señor, y permítanme orar una vez más, nada más rápidamente, para pedir al Señor su guía. Padre, gracias por que nos das el privilegio y la libertad de abrir tu palabra en esta mañana. Señor, tú conoces las necesidades de cada persona que está escuchando este mensaje. Tú conoces sus pruebas, sus luchas, sus ansiedades, sus tristezas, sus preocupaciones, sus alegrías también, sus gozos, los anhelos de sus corazones, las peticiones que hay en su corazón respecto a la familia, respecto al trabajo, respecto a la salud, respecto a otras relaciones. Señor, te pedimos que tú bendigas a cada uno, que tu Espíritu Santo sea con cada familia que está presente escuchando esta exposición de tu palabra, y Señor, que por medio de tu palabra y tu Espíritu tú traigas esperanza, aliento a nuestros corazones, hables a cada uno en la necesidad que cada uno de nosotros tenemos, y Señor, nos guíes a una vida de santidad, de buenas obras, de piedad, a una vida que está sustentada en la esperanza que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar juntos así a la distancia, y gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues buenas tardes, días, hermanos, de nuevo. Que el Señor les bendiga. Quisiera enfocarnos en esta carta de Pablo a Tito. Y para comenzar, quisiera dar un poco de trasfondo en relación a la carta. Tito se encontraba en Creta, una ciudad, es una isla del Mediterráneo. Déjenme les muestro un mapa que tengo por aquí, ¿verdad? Creta es parte del Mediterráneo, y no sabemos exactamente en qué momento de su ministerio el apóstol Pablo y Tito ministraron en Creta por primera vez. Pablo, en el libro de los Hechos, llegó a Creta al final del libro de los Hechos, en el capítulo 27, cuando estaba siendo llevado a Roma para testificar delante de César después de que había sido apresado. Y estuvo por ahí algunos días, pero no parece que hubiera habido suficiente tiempo para que él estableciera las iglesias allí cuando estaba de camino a Roma. Entonces, es posible que las iglesias de Creta o las iglesias en la isla de Creta nacieran como resultado del testimonio de algunas de las personas que estuvieron presentes en Pentecostés. En Hechos capítulo 2, en el versículo 11, se menciona a los cretenses entre los que estaban escuchando a Pedro en aquella ocasión. Y es posible que algunos de ellos hubieran regresado a Creta y comenzado la predicación del evangelio.
como les digo, Pablo llegó ahí en Hechos 27 a esta ciudad que está aquí del lado izquierdo, que se llama Buenos Puertos. Y ahí estuvo un momento, pero no pareciera que fue cuando estuvo ahí estableciendo las iglesias. Entonces, lo que pensamos y lo que más los eruditos del Nuevo Testamento determinan es que lo más probable es que después de que Pablo estuvo encarcelado en Roma, después del final del libro de los Hechos, él fue liberado, y después de ser liberado en una ocasión, entonces continuó su ministerio en otros lugares, incluyendo España, incluyendo Creta. Así es que en esa ocasión llegó con Tito y lo dejó ahí, y después de dejarlo ahí, entonces es que él escribe esta carta. La época, creo que ya les he mostrado, les he mostrado antes esta gráfica en otros estudios que hemos tenido. No se asusten de tantos nombres y números, pero si ustedes ven acá arriba está la cronología del primer siglo. Entonces, esta parte que está aquí en como color melón en el centro es la era apostólica, la era del libro de los Hechos, que comienza en el año 33, alrededor del año 60. Entonces, si se fijan, estamos poniendo al libro de Tito como en el año 62, justo después de que termina la época apostólica narrada en el libro de los Hechos, ¿verdad? Así es que es hacia el final del ministerio del apóstol Pablo donde tenemos esto. Y es una carta importante, aunque es una carta pequeña, nada más tiene 46 versículos, pero es una carta llena de enseñanza, es contrario a lo que es, por ejemplo, Efesios o Gálatas, es una carta llena de enseñanza doctrinal práctica. Empieza casi inmediatamente con las instrucciones. Y es una carta a una iglesia joven con un líder joven, Tito, ¿verdad? Y era una ciudad, era una iglesia que estaba fundada en una ciudad en lo que podemos decir lo vil del mundo y lo menospreciado abundaba en la cultura, ¿verdad? En años recientes yo creo que cada uno de nosotros hemos contemplado una decadencia y una depravación en nuestras culturas y en nuestras sociedades que pareciera que está avanzando en velocidad cada vez más acelerada. Y así era la cultura en Creta, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo cita a un profeta cretense, le llama a él, quien se había referido a los cretenses como siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y la cita de Pablo no es para contradecir al cretense, sino para confirmar su evaluación de los ciudadanos de esta región, mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En otras palabras, una cultura con una profunda necesidad del evangelio. Y una cultura en la que, pero también una cultura en la que la semilla del evangelio podía germinar y dar fruto para vida eterna. No hay ningún indicio en la carta de que el apóstol Pablo o Tito sospecharan que fuera imposible que el evangelio creciera en esta región. Y así como nosotros vemos una cultura que cada vez más va a la depravación, al exceso, en la pecaminosidad en nuestra época, así también era en la época en la que Tito vivió en Creta, y el evangelio era lo que ellos más necesitaban, así como también es lo que nosotros más necesitamos en nuestras culturas. Así es que si nos preguntamos, ¿es posible que el evangelio crezca en una ciudad como la nuestra? ¿O es posible que nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Unidos en Cristo, pueda tener un testimonio fiel en medio de toda la decadencia que nos rodea? La carta de Pablo a Tito responde con un sí muy enfático. Es posible. Es posible para cada uno de nosotros vivir una vida piadosa, una vida ejemplar, gracias a decisiones y a acciones que Dios tomó antes de la fundación del mundo. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tomó decisiones y acciones para bendecirnos a ustedes y a mí en el presente, día con día en nuestro caminar diario. Así es que el día de hoy la intención es que descubramos aquí en esta porción de las Escrituras, en los primeros 4 versículos de la carta, que el fundamento de una vida de bondad, de una vida piadosa, de una vida que se caracteriza por buenas obras, está en la eternidad. El fundamento para la vida cotidiana está en la eternidad, en Dios, en el evangelio de Dios y en las decisiones que Dios tomó a favor nuestro antes de la fundación del mundo. Así es que, siguiendo la práctica de la época, esta carta inicia con una salutación o con un saludo inicial, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, el apóstol Pablo usa la salutación de la carta para presentarse, para indicar a quién está dirigida la carta
y para presentar una bendición inicial algo breve, ¿verdad? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es Efesios, así es Gálatas, así es Tesalonicenses, Timoteo. Son salutaciones, casi todas ellas breves, ¿verdad? Pero en esta carta, Pablo incluye una sola oración. Todo este texto que yo les mandé el día de ayer ahí en el diagrama es una sola oración, no hay un punto hasta el final, ¿verdad? Con 93 palabras, ¿ok? Entonces, en la Reina Valera, ¿no? Solo la epístola a los romanos tiene un saludo más largo, como de 124 palabras. Así es que en ambos casos, este saludo, como la carta va a brincar a lo práctico inmediatamente, el saludo establece el fundamento teológico para el resto de la carta. Es muy importante para el resto de la carta. Uno pudiera decir, pues nada más es el saludo, lo leo de pasadita, pero está lleno de riqueza bíblica, doctrinal, teológica. Y es importantísimo, en mi opinión, que nos detengamos ahí. Así es que vamos a tratar de desglosar toda esta oración tan grande. Me sorprende a mí siempre qué complejas eran las oraciones del apóstol Pablo. Hace un año estuve editando un libro para la casa publicadora donde ahora trabajo, Lifeway, un libro de un autor muy querido. Y cuando él lo mandó, tenía puras oraciones así, larguísimas, así como esta. Cuando hoy en día en el español esperamos que la oración promedia no tenga más de 20 o 25 palabras, ¿verdad? Y uno de estos autores que nos enviaba el manuscrito tenía también así oraciones como estas, de 90 palabras, de 120 palabras, de 150 palabras. Y yo decía, este es un hermano que está bien familiarizado con la Reina Valera, ¿verdad? Así es que así es y con el apóstol Pablo, que tenía este tipo de oraciones. Así es que así es en este caso, tenemos que ir desglosando todo lo que está aquí. Y es importante, ¿verdad? Porque después del saludo la carta entra de inmediato a los temas prácticos. Así es que en el versículo 5, por ejemplo, ya entra, si ustedes lo ven acá en el lado izquierdo, yo lo tengo en el lado izquierdo, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Nada más después del saludo ya empieza a dar las instrucciones, a señalar ancianos y a darles instrucciones de cómo deben de comportarse y cuál debe de ser su perfil de vida práctica. ¿Ok? Así que vamos a analizar el saludo teológico para descubrir en él estas realidades eternas que son las que yo les quiero proponer en base a este texto bíblico, que son las que sustentan nuestra vida cristiana en el diario vivir, ¿verdad? Cuando nos levantamos, cuando estamos desayunando, cuando vamos por la vida trabajando, ayudando a otros, sirviendo a la familia. Cada una de estas cosas tiene sustento en estas realidades que Dios ha establecido para nosotros desde la eternidad. Así es que he dividido la salutación en 5 secciones que las ven en el bosquejo. Esta versión del bosquejo es distinta a la que les mandé el día de ayer. Les puse aquí los números, se las mando ahorita después de que termine la reunión. Pero en la primera sección está en el versículo 1 y es la identidad del autor, de Pablo, ¿verdad? Cómo se describe él. En este caso vamos a ver que se describe como esclavo y apóstol, o siervo y apóstol. La segunda sección tiene 3 partes: la causa, el medio y la meta de la misión del apóstol, o la meta y la misión del esclavo y el apóstol Pablo. La tercera sección es la motivación detrás de la misión, qué motivaba a Pablo en su misión. La cuarta nos establece el destinatario, que era Tito. Y la quinta es el anhelo que este apóstol y esclavo del Señor, este hermano Pablo, tenía para este hijo en la fe, para Tito y también para nosotros. Así es que estas son las secciones que yo establecí para propósito de este mensaje. Y si quieren, vamos entonces a ir analizando cada una de ellas, empezando con la identidad del autor, ¿verdad? Que en este caso él se describe utilizando 2 palabras importantes: siervo y apóstol, ¿sí? Y cada una de estas es valiosa para lo que va a estar él diciendo a continuación, así es que no debemos pasarlas por alto. En primer lugar, el apóstol se describe como siervo de Dios. La palabra siervo es el griego doulos, y es el término que se utilizaba para un esclavo, una persona que era la propiedad legal de otra, ¿sí? Era literalmente pertenencia de otra persona, ¿ok? Y en este sentido, lo que nos enfatiza Pablo al presentarse de esta manera es que él tenía un dueño, ¿sí? Dios era el dueño del apóstol Pablo. Y yo tengo el mismo dueño. Y si ustedes son creyentes y han puesto su fe en Cristo, ustedes también tienen dueño, no se pertenecen a ustedes mismos. Dios es su dueño. Así es que
Ah, si son salvos, tienen dueño, y ese dueño es el Dios del universo. Somos esclavos de Él, somos siervos de Él. Pero es importante reconocer cuando ustedes vean esto, que a veces algunos han dicho que las versiones ponen siervo porque esclavo se oye algo como ofensivo o derogatorio o algo que uno no desearía. Y en este sentido, siervo es una buena palabra porque cuando uno hablaba de un esclavo en la cultura judía, en un sentido, cuando se referían a Dios, era un honor y un privilegio ser siervos de Dios. ¿Sí? La palabra tenía una connotación de honor cuando se refería a una persona como siervo de Dios. Moisés fue llamado siervo del Señor, David fue llamado siervo del Señor, Elías se llamaba así mismo siervo del Señor, y muchos otros se describen en la Biblia como siervos del Señor. Entonces, a la hora de nosotros decir que tenemos dueño, esto no es algo vergonzoso, no es algo humillante, es algo que debiera de honrarnos al nosotros poder presentarnos como siervos de Dios. Es un honor servir al Dios del universo. ¿Sí? En segundo lugar, el apóstol Pablo se describe a sí mismo como apóstol de Jesucristo. Y esto es importante porque aunque siervo describe a quién le pertenece Pablo, a la hora de describirse como apóstol, entonces esto establece la misión que tenía como esclavo. No era un esclavo de Dios de propósito general, ¿verdad? Un todólogo, ¿no? No era para tareas menores esporádicas. Pablo es un apóstol. Y como apóstol, Pablo tenía de Jesús, por eso dice apóstol de Jesucristo, Pablo tenía del mismo Hijo de Dios un mensaje. ¿Sí? Un apóstol es un mensajero en las escrituras. Es alguien que comunica o lleva el mensaje de otra persona. En este caso el apóstol dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Yo traigo el mensaje del Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, Pablo tenía de Jesús un mensaje, una misión y un propósito específicos. ¿Sí? Un mensaje humano. El mensaje de Pablo no era un mensaje humano, imperfecto y temporal. El mensaje de Pablo provenía de Cristo. Y este mensaje es el evangelio. Y ese evangelio es la misión única que el apóstol tenía para su vida. ¿Sí? Fíjense, déjenme, bueno, dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciaré el evangelio. Si Pablo era esclavo de Dios y mensajero del Hijo de Dios, de Jesucristo, él no se pertenecía a sí mismo. Toda su razón de vivir era como mensajero de Cristo para llevar el evangelio. Por eso dice él, no es gloria para mí anunciar el evangelio, tengo la necesidad de hacerlo. Yo soy siervo de Dios, soy apóstol de Cristo. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Así es que con esta identidad que él tenía sobre sí mismo es que él se presenta ante Tito y le envía esta carta, básicamente diciéndole, ¿verdad? Yo soy esclavo de Dios, yo tengo este mensaje de Cristo y por eso es que te estoy escribiendo. Esta es mi identidad al escribir esta carta. ¿Ok? Así es que luego de presentarse, Pablo, creo yo, expresa la causa, el medio y la meta de esta misión que él tenía. La misión que él tenía era la proclamación del evangelio, pero esta misión tiene una causa, tiene un medio y tiene una meta final. ¿Ok? Así es que Pablo comienza su función presentando estos principios sobre los cuales establece su misión de apóstol. Y en primer lugar, él presenta, dice ahí, conforme a la fe. Conforme a la fe. Primero, si en primer lugar él presenta la fe. ¿Okay? Esto es lo que yo le estoy estableciendo como el medio de la misión de Pablo, ¿verdad? La razón por la que él proclamaba era que para que por medio de la fe las personas pudieran venir a la salvación y a la esperanza que Dios ha ofrecido. La fe no es la causa de la salvación de las personas. La fe es el medio establecido por Dios para recibir el regalo de la salvación. Este texto, al igual que otros como Efesios 2:8, dejan claro que la fe no es la causa. Si recuerdan ustedes, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
por medio de la fe. La fe no es la causa, la fe es el medio. Somos salvos por gracia. La gracia es la causa. Y en este pasaje, la gracia se observa en el siguiente punto que presenta el apóstol Pablo aquí en el versículo 1. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Okay? La fe de los escogidos de Dios. Entonces, la causa de la misión del apóstol es la elección de Dios. Dios tiene a un pueblo que Él ha escogido para que sean salvos, para que crean. Efesios capítulo 1 nos da todo un tratado teológico sobre este asunto de la elección, ¿verdad? Según nos escogió en Él, dice el versículo 4 del versículo 1 de Efesios, antes de la fundación del mundo, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? La gracia es la causa. Nos escogió en Él para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí en Tito, solo nos confirma que son los elegidos de Dios los que tienen fe y no al contrario, ¿verdad? Algunas personas han dicho que Dios vio a lo largo del corredor del tiempo y de los siglos y entonces observó a quienes iban a responder con fe al evangelio y entonces escogió a los que tuvieron fe. Pero este pasaje aquí en Tito capítulo 1, versículo 1 dice, es la fe de los escogidos de Dios. Son los escogidos los que tienen fe y no viceversa. En otras palabras, el fundamento de nuestra vida santa en la vida diaria está en la eternidad, en la gracia de Dios mostrada en la elección. ¿Sí? Entonces, somos salvos por medio de la fe, pero la causa de esta misión que tenía el apóstol Pablo de predicar el evangelio era la elección de Dios, la gracia de Dios en la elección de Dios. ¿Ok? Así es que ese es el segundo punto, ¿verdad? En este saludo observamos que los escogidos de Dios son escogidos para tener fe y esa fe debe llevar a los escogidos al tercer punto que él presenta aquí, al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad. La verdad es la meta. ¿Sí? La fe es el medio, la elección es la causa, la verdad es la meta. La meta, el objetivo final de este esclavo y apóstol que se llamaba Pablo. ¿Sí? Este punto al final del versículo 1 es lo que yo les marco aquí en su bosquejo, que es el tema central de la carta. ¿Ok? El tema de la carta es precisamente que el evangelio debe transformar el corazón del ser humano y otorga el nuevo nacimiento a los creyentes para que vivan en este mundo sabia, digna y piadosamente, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, déjenme, voy a voltear aquí hasta este lado un momento. Después de que termina la introducción, dice aquí, corrijas lo deficiente, pero observen el verde y el rojo que voy a marcar. Cada vez que vean un verde aquí en el texto, en la pantalla, dice retenedor de la palabra fiel, ¿verdad? Y después sanos en la fe, en la verdad, y luego sana doctrina, sanos en la fe, palabra sana, irreprensible, la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿sí? Palabra fiel, ¿se fijan? Está por toda la carta. Y después, justo con la idea de la sana doctrina está la idea de las buenas obras. Toda buena obra, maestros del bien, buenas obras, agraden en todo, fieles en todo adornen la doctrina, celoso de buenas obras, toda buena obra, de ocuparse en buenas obras, buenas, ¿verdad? Y después aquí ocuparse en buenas obras nuevamente. Así es que por toda la carta está toda esta idea, hermanas y hermanos, de que la verdad es el objetivo final, ¿sí? Pero la verdad del evangelio no es algo que solamente se debe conocer, ¿ok? Es importante que observemos aquí en el versículo, al final del versículo 1, que dice, en el conocimiento de la verdad, dice que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué significa esto? Déjenme tratar de darles una ilustración, ¿verdad? Hoy por la tarde, con el favor de Dios, vamos a tener una reunión con unos hermanos de la iglesia y él es mexicano, él es de Sinaloa y su esposa es de Wisconsin, del norte, más arriba de Chicago, donde nosotros vivíamos y vamos a tener la oportunidad de pasar con ellos la tarde. Y lo más probable es que él va a hacer carne asada, ¿sí? A lo mejor algunos de ustedes también el día de hoy van a terminar aquí la iglesia y van a, ya sea a comprar carne asada, ¿verdad? O a hacer la carne asada ustedes mismos. Pero imagínense, ¿verdad? Así es que a lo mejor van a llegar ahí, ¿verdad? Y van a
Van a prender el carbón y van a preparar la carne, ¿verdad? Como a ustedes les guste, con su receta secreta ahí de condimentos y limón y no sé qué más le pongan, ¿verdad? Y entonces la van a poner ahí en el asador y va a empezar a cocerse, ¿verdad? Y ustedes imagínense que empiezan a percibir el aroma de la carne asada, ¿verdad? De la rachera, del cirlón. Pero imagínense que siempre la asan y nunca la comen. ¿Quién quisiera hacer eso? ¿Verdad? Así sería el conocimiento de la verdad sin piedad. ¿Sí? La verdad no es nada más para conocerse, hermanas y hermanos. La verdad es para que sea conocida según la piedad. En otras palabras, la verdad tiene que conocerse prácticamente en la vida diaria, que tiene que uno deleitarse en la verdad al probar el deleite que hay en vivir una vida piadosa. ¿Sí? Así que recuerden, ¿verdad? Por eso yo les puse ahí en el bosquejo, ¿verdad? Que la verdad tiene que ser encarnada, ¿sí? Tiene que ser vivida. No podemos nada más tener conocimiento de ella y jamás dejarla que se transforme en acciones. Y si yo tengo en mi mente, en mi corazón, la sana doctrina, esto tiene que resultar en buenas obras, no puede resultar en malas obras. Si se resulta en malas obras, es mala doctrina, ¿sí? Como una mala carne asada, ¿no? Pero si es una buena doctrina, entonces tiene que transformarse en el deleite de vivir una vida santa para la gloria de Dios, ¿sí? El salmista decía, probad y ved que es bueno Jehová. Probad, ¿sí? La verdad práctica es la meta del apóstol aquí. Él es esclavo de Dios, él es apóstol de Cristo, tiene un mensaje y ese mensaje lo proclama porque él sabe que Dios ha escogido a los suyos para que vengan a la fe y para que esa fe transforme su vida y sus acciones y les haga personas distintas, personas piadosas. La meta es la verdad encarnada. Es la vida que vive la verdad fielmente, se observen buenas obras. Como van a ustedes ver con el favor de Dios en las siguientes semanas que continúan el estudio de esta epístola, ¿verdad? Así es que ese es el segundo punto, ¿verdad? La meta, el objetivo final de la misión de este esclavo y apóstol es la verdad conocida en la experiencia cotidiana del día a día, ¿sí? En tercer lugar, y aquí me quiero detener un poco más de tiempo, es la motivación detrás de la misión del apóstol, del esclavo y apóstol, ¿verdad? Detrás de Pablo. ¿Qué era lo que lo movía? ¿Sí? Así que ya vimos la identidad del autor, ¿verdad? Esclavo y apóstol. Ya vimos la causa, medio y meta de este esclavo y apóstol. Así que ahora pasamos a esta motivación detrás de la misión del apóstol. ¿Cómo podía Pablo, piensen en esto, hermanos, cómo podía Pablo perseverar en medio de tantas pruebas y tribulaciones? ¿Por qué? Porque es que no se rendía, ¿sí? Y miren, déjenme mostrarles algunos pasajes acá. Voy a voltear aquí a la izquierda donde tengo yo la Biblia. Fíjense en 2 Corintios 6. Dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie en ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, ¿verdad? Por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos. Mas he aquí vivimos como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Hace poco estábamos en nuestra iglesia acá en Tennessee, el pastor estaba predicando de cuando Pedro y Silas están predicando y los encarcelan, ¿verdad? Y entonces Dios manda a un ángel y abre la puerta de la cárcel para que salgan y les dice que vayan otra vez a predicar. Y yo creo que y él decía, ¿cómo, verdad? Ya predicamos, ya nos encerraron, ya nos dijeron que no volvamos a hablar. Y entonces nos libera el Señor y nos dice, vuelvan. Y dice, ¿qué harían ustedes? ¿Qué haríamos nosotros si nos metieran a la cárcel una vez por predicar el evangelio? ¿Verdad? Pero ellos dice que salieron gozosos de ser considerados dignos de sufrir por causa del nombre del Señor. ¿Sí?
Y es lo mismo con Pablo, ¿verdad? Aquí si vemos el siguiente pasaje ahí en 2 Corintios 11, fíjense, dices, está defendiendo su ministerio. Son hebreos, yo más, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros en falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Peligros, 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 peligros. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense, ya encontramos en el libro de los Hechos ya los mismos indicios. Dice el apóstol Pablo, de ninguna cosa hago caso, Hechos 20:24. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque él no era de él. Su dueño era Dios, ¿verdad? Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio de apóstol que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él tenía claro su misión y entonces dice más adelante, dice, cuando ya está, ya está preso y está ahí testificando, ¿verdad? De frente de las diferentes autoridades, dice, y ahora por la esperanza, fíjense lo que dice aquí, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la promesa de la esperanza, ¿lo ven? Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, la esperanza de la resurrección. Después, en versículo, perdón, el 28, no sé si lo dejé por aquí, 28 o 20, me faltó ponerlo. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Por la esperanza de Israel. La esperanza de Israel. ¿Se fijan? Así es que ya desde su ministerio en el libro de los Hechos lo observamos. Y aquí en la introducción, en el saludo a Tito, esta es la parte que está en el centro de su saludo. Fíjense cómo dice ahí el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la escritura. Posiblemente el versículo en el que más pienso, el que más recuerdo, el que más comparto, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esta es nuestra esperanza, hermanas y hermanos. Y en este pequeño versículo se proclama una esperanza que no tiene igual. No hay nada como esta esperanza que Dios nos ha dado. Cada pequeña frase que ustedes ven en este versículo 2 le añade, apila a la grandeza y a la gloria de esta esperanza. Así es que quisiera que observáramos aquí un poco, ¿verdad? No podemos entrar en todo el detalle, pero un poco en cada una de estas secciones. En primer lugar, él dice en la esperanza, ¿sí? Y yo le pongo a esta sección de la esperanza tiene 2 partes. En primer lugar está la parte que fue establecida más allá de los límites del universo, que es lo que vamos a ver aquí en el versículo 2, y después la esperanza que tiene que ver con, o la parte que tiene que ver con la revelación de esta esperanza que se generó más allá del universo, más allá del tiempo, ahora que se ha revelado a nosotros en el tiempo apropiado, ¿verdad? Entonces, en la primera parte, que es el versículo 2, hablamos de esta esperanza que es una esperanza gloriosa, ¿verdad? Que es una esperanza que no tiene igual, que está más allá de la grandeza de todo este mundo o del universo. Y quería compartirles algo también. En los últimos 2 años hemos tenido la oportunidad como familia o con algunas de nuestras hijas de hacer algunos viajes. Uno antes de la pandemia, fuimos a las cataratas del Niágara. Y después, ahora recientemente, hace un fin de semana, fuimos a Arizona, al Gran Cañón. Y miren que la primera vez que llegué yo a las cataratas, déjenme les muestro rápido. Esta es una foto que tomamos, un video que tomamos. No van a escuchar el video, pero
La tomamos ahí, uno puede tomar un barco y entonces ir a acercarse hacia la catarata, ¿verdad? También puedes ir por abajo de la catarata. El sonido es impresionante, la vista si un día tienen la posibilidad de hacer un viaje como este, no cuesta, no, lo que cuesta es viajar y llegar ahí, ¿verdad? Pero la experiencia es increíble, ¿sí? Es increíble. Y cuando lo vi la primera vez dije, qué barbaridad, nunca he visto nada como esto. La catarata tiene como 50 metros de altura. Es impresionante, ¿verdad? La pueden ver desde arriba, la pueden ver abajo de la catarata y pueden acercarse a ella desde el barco. Y de cualquier manera es una vista admirable en todos los sentidos. Y yo pensé, no, nunca he visto nada como eso. Y la semana pasada llegamos ahí al norte de Arizona, a este lugar, se llama, le llaman la herradura, la quebrada de la herradura o algo así en español. Y esta vista está hacia las afueras del Cañón del Colorado, no está dentro, sino es la mera orilla y tiene otro nombre. Pero este es el río Colorado, ¿verdad? Que tiene el ancho, ahí desde donde lo ven, tiene el ancho de una cancha de fútbol, ¿verdad? Aquí en esta parte, el cañón tiene 300 metros de altura y es impactante verlo, ¿verdad? Pero antes habíamos ido a otra parte donde se le llaman la orilla sur del cañón y ahí vimos este otro, ¿verdad? Y hermano, no tengo manera de describirlo, es increíble. Si la catarata del Niágara tiene 50 metros de altura y la herradura esa que les mostré tiene 300, esto tiene 1800 metros de fondo. No hay manera de capturarlo con las fotos, ¿verdad? Es gigantesco y cuando uno se pone ahí a la orilla se ve pequeñito. Pero les muestro esto porque lo que quiero que ustedes vean es que la esperanza que nosotros tenemos no está en este mundo, no comenzó en este mundo, comenzó antes del mundo, en la mente de Dios, en la decisión de Dios a favor nuestro. Así es que esta esperanza que tenemos, la primera palabra que ustedes ven ahí, dicen la esperanza, no es la esperanza que nosotros tenemos normalmente cuando nosotros hablamos con otras personas. Por ejemplo, yo espero estar en Monterrey a principios de noviembre, del 8 al 15 de noviembre. Hay una conferencia y con el favor de Dios estaré allá, pero esa esperanza no es segura. Me puedo enfermar, pueden cancelar el vuelo, pueden cerrar la frontera, puedo morir, muchas cosas pueden suceder de aquí a esa fecha, ¿verdad? O a lo mejor podemos decir, espero poder casarme, o espero poder graduarme, o espero cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero ninguna de nuestras esperanzas, hermanos, nuestras esperanzas que ocurren en el tiempo y el espacio, en esta vida finita que tenemos, es 100% segura. Ninguna de ellas. Solo la esperanza que Dios nos ha dado, cuyo origen está más allá de este mundo y del tiempo, es plenamente segura. Esa es la esperanza que tenía el apóstol Pablo. Y esa es la que nosotros tenemos también en la Biblia. Esta idea de esperanza es certeza, 100% cierto, 1000% segura, ¿verdad? No una posibilidad, sino una certeza absoluta. Cuando dice aquí en la esperanza, no es saber si sucede, sino en la certeza de que sucederá. Y es la certeza de que sucederá qué cosa. Fíjense, dice aquí, no es nada más es 100% segura. Porque imagínense tener una esperanza al 100% segura, pero que nada más va a durar un minuto. O nada más va a durar un momento. ¿Sí? Algunos hemos vivido algunas experiencias como esto, ¿verdad? La esperanza de llegar a nuestro día de la boda, o la esperanza del nacimiento de nuestros hijos, o la esperanza de la graduación de la universidad. Pero estas esperanzas que finalmente se cumplen, aunque no eran 100% seguras, pero que Dios nos concede en el tiempo, pasan, ¿verdad? Yo ahorita ya puedo tener algunos destellos de lo que vi cuando estuve la semana pasada ahí en Arizona, pero no recuerdo todo. Y con el tiempo va a desaparecer esta experiencia que yo tuve. Pero la esperanza que Dios nos ha dado, esta esperanza 100% segura, es una esperanza de vida eterna. De vida eterna.
de vida eterna. El cristiano ha recibido esperanza de vida eterna. Yo digo, wow, ¿verdad? ¿Cómo puede una persona que un día inició en el tiempo jamás dejar de existir? Pero eso es lo que Dios nos ha prometido. Nos hizo nacer en un momento y un día moriremos, pero tenemos de Dios la esperanza de la vida eterna. La esperanza de la vida eterna, que estaremos en la presencia de Dios conscientemente por la eternidad. Es maravilloso, pero no es lo único, ¿verdad? Porque no nada más nos da una esperanza 100% segura, no nada más es una esperanza que dura para la eternidad, no, sino que también es una esperanza divina, ¿sí? Es mejor todavía, apilando, ¿verdad? Y no nada más es segura, no nada más es eterna. Proviene de Dios, ¿sí? Tiene su origen en el Dios del universo, el Dios todopoderoso, todo sabio, el Dios bueno, el Dios amoroso que aún siendo nosotros pecadores envió a su Hijo a morir por nosotros. Él es la fuente de la esperanza que permitía al apóstol, a este apóstol Pablo, a este esclavo, a este apóstol estar dispuesto a recibir azotes y cárceles y a pedradas y a ser encarcelado múltiples ocasiones y a naufragar y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es el origen de esta esperanza eterna. Dios, el Dios perfecto, el Dios que no cambia, el Dios que es fiel, el Dios, dice aquí, que no miente. No nada más Dios es la fuente, sino que si que nosotros quisiéramos llegar a tener la idea, bueno, pues sí, pero ¿qué tal y si Dios finalmente no cumple lo que prometió? Porque eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. Pero el texto se ocupa de decir explícitamente, ya sabemos que es Dios y ya sabemos que Dios es perfecto y es todopoderoso y es todo sabio, pero para que no quede duda, dice, es una esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente. Dios no miente, esta es una esperanza verdadera, no solamente 100% segura, no solamente eterna, no solamente con su origen en Dios, sino una esperanza verdadera, porque el Dios creador no es como nuestros dioses mundanos que constantemente prometen y no cumplen. Cualquier cosa que ustedes pongan en el lugar de Dios se convierte en un Dios para ustedes y para mí, y ninguno de ellos cumple sus promesas. Pero Dios no miente. Su promesa es fiel, su promesa es eterna. Y el siguiente ya me adelanté, pero dice la siguiente palabra, la cual Dios que no miente prometió. Este Dios perfecto, amoroso, lleno de gracia, hermanos, el Dios verdadero en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, el Dios que no miente, nos ha dado la vida eterna como una promesa. Y no una promesa fundada en nuestras acciones temporales. No una promesa que dice, bueno, si te portas bien, te prometo. No una promesa que dice, si no vuelves a pecar, te prometo. No una promesa que dice, si eres 100% perfecto cada día de tu vida de aquí adelante. No, dice, Dios que no miente nos prometió la vida eterna desde antes del principio de los siglos. La grandeza de esta promesa, hermanos, no está en el mundo temporal en el que vivimos, sino que se originó en Dios antes de la existencia del universo. Dios que no miente nos prometió la vida eterna. Y esa era la esperanza que tenía el apóstol que le hacía ser azotado y estar dispuesto a entregar su vida hasta la muerte si fuera necesario por causa de este evangelio, para que la gente no nada más pudiera escucharlo, sino vivirlo y ser transformados en su vida diaria, cotidiana, a una vida piadosa, que será lo que va a estar diciéndole a Tito en el resto de la carta. Así es que una promesa establecida en la eternidad pasada, ¿verdad? Como les dije al principio, les puse ahí en su bosquejo, ¿verdad? Es una promesa que está establecida antes del universo, en el principio, con sus principios en la eternidad. Así es que esa es la primera parte, pero no es nada más una esperanza que tuvo su origen en la eternidad, pero se quedó sellada en el consejo de Dios sin que Él nos la diera a conocer.
Así es que en segundo lugar, en el versículo 3, una vez que ya nos ha declarado los orígenes de esta esperanza que tenía Pablo como esclavo y como apóstol, tenemos que esta es una esperanza cuyo origen está en Dios, ¿verdad? Pero que nos ha sido revelada en la historia, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Así que debemos de mencionar rápido que todo lo anterior solo describe el origen de la esperanza que Dios nos ha dado, pero este versículo 3 agrega lo anterior, que esta esperanza nos ha sido dada, ¿verdad? Por los apóstoles y profetas, ¿verdad? Y nos ha sido dada, dice ahí, a su debido tiempo, es la primera frase que utiliza el versículo 3, a su debido tiempo. Esta frase la encontramos también en Gálatas, ¿verdad? Donde dice el capítulo 4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Esta es la esperanza que tenemos. En Cristo Jesús tenemos esta esperanza. Así es que esa esperanza de vida eterna, la que Dios prometió desde antes del principio de los siglos, se cumple en el tiempo y el espacio en la persona de Cristo en el tiempo correcto. Y se nos ha revelado, dice, en su debido tiempo, mediante su palabra. No la puedo encontrar en ningún otro lugar. Esta esperanza y esta promesa de vida eterna solo se encuentran en las Escrituras. No hay salvación en ninguno otro. No hay esperanza fuera del mensaje de la Biblia, solo en el mensaje de la Escritura que apunta al Evangelio de Jesucristo. Y este mensaje no puede quedarse en el libro, tiene que ser predicado. ¿Sí? Así es que dice, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio y las escrituras y el mensaje de la palabra debe de ser predicado, y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo, predicar el evangelio. Esta era la razón de vivir de Pablo como esclavo de Dios. Este era la expresión de su apostolado. Este es el mensaje que él tenía que llevar, que tenía necesidad de llevar y que hay de él si no predicaba el evangelio, ¿verdad? Este era su deseo, el más alto honor que tenía como siervo de Dios, el más alto privilegio que tenía era entregarse en cuerpo y alma a la predicación de este mensaje. ¿Por qué? Porque este es el mensaje que lleva al conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Así es que esa es la motivación detrás de Pablo, y esa debiera de ser la motivación detrás de nuestras propias vidas, hermanos y hermanos, en relación a un anhelo de vivir una vida piadosa y justa en este tiempo. ¿Sí? El siguiente punto del saludo es el destinatario. Es Tito, ¿verdad? Solamente se nos describe ahí como Tito. No tenemos muchos datos biográficos acerca de Tito en el Nuevo Testamento. No aparece entre los colaboradores de Pablo en el libro de los Hechos, pero sí se menciona en múltiples ocasiones en las epístolas, desde Gálatas, que es la primera de las epístolas cronológicamente hablando. Ya se menciona a Tito, que lo conoció 14 años después de Gálatas, pero ya se menciona a Tito como uno de los colaboradores de Pablo. Y en cada una de las descripciones, hermanas y hermanos, siempre se describe como un hombre fiel, un hombre entregado al servicio de la iglesia, un hombre dedicado a servir de corazón, con sinceridad. Era un ejemplo de una vida piadosa para la iglesia, y a él es a quien deja el apóstol en Creta para que corrigiese lo deficiente, dice así. Era una persona adecuada, digna, ¿verdad? Preparada para corregir la deficiencia porque él había sido fiel. Y Pablo lo describe de dos maneras también aquí en el saludo. En primer lugar, dice que es un verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Un verdadero hijo es la primera cosa que dice. Así es que la carta lo describe aquí como un hijo del apóstol, lo cual significa que Pablo muy probablemente fue quien lo ganó para Cristo. Y si Pablo era esclavo y apóstol de Jesucristo por causa del evangelio, entonces los hijos de Pablo tenían ese mismo llamado, a esa misma fe y a esa misma devoción a Dios que era el dueño de Pablo, ¿verdad? Si Tito era hijo espiritual de Pablo, el anhelo de Pablo es que Tito también fuera siervo de Dios, ¿verdad? Y que también tuviera esa misión de proclamar el evangelio a otros, ¿verdad? Como él lo había hecho. Si nosotros también somos hijos de Dios por medio del evangelio que predicaba Pablo, entonces también tenemos este llamado y esta relación con Dios en la que Él es nuestro dueño y nuestra misión es vivir para el evangelio. ¿Sí? Así es que esa es la primera descripción. Y el segundo dice, el Tito, verdadero hijo en la común fe.
Así es que, heredero de la fe encomendada a Pablo, ¿verdad? Este esclavo y este apóstol fiel. Tito heredó de Pablo lo más valioso que un padre espiritual le puede dar a sus hijos, la fe del evangelio. No una fe que cambia, que se ajusta con el tiempo, la misma fe, la fe que es común, la misma fe transmitida fielmente y sin alteraciones para la salvación de otros muchos. Y finalmente, el saludo termina con este anhelo del apóstol para su hijo en la fe, ¿verdad? Y yo creo que después de ver un saludo así tan grande como este, ¿verdad? Vamos a evaluar quizá nuestros saludos. Espero que no tengamos que dar un saludo teológico cada vez que nos saludamos, pero qué tremendo que aún en esta porción que solamente es el inicio de la carta, antes de llegar a la esencia de lo que él va a estar exhortando a los cretenses, tengamos toda esta riqueza, ¿verdad? Pero aquí al final, el apóstol termina con el anhelo más profundo que tenía hacia su hijo. Hermano, no digo esto con ligereza. El apóstol Pablo, para los que son de la fe y para su hijo en la fe, estos eran sus anhelos más profundos. Y estos eran sus anhelos más profundos para Tito, porque esto es lo que Tito más necesitaba. Y esto es lo que los cretenses más necesitaban. Y esto es lo que ustedes y yo más necesitamos. Gracia, misericordia y paz. ¿Sí? Todos necesitamos de esto, ¿verdad? La gente de Creta estaba llena de gente que venía de una cultura de mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. No somos lo excelente del mundo, sino lo vil del mundo y lo menospreciado, ¿verdad? Así es que todos necesitamos lo mismo si queremos crecer en el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Así es que en primer lugar el apóstol le desea gracia. Y cada uno de nosotros, pecadores como somos, necesitamos de gracia para la vida cotidiana. Hace algunos años leí un libro que en español se publicó como Gracia Futura, o Gracia Venidera, de John Piper. Posiblemente todavía lo pueden conseguir en línea. Pero en este libro, el pastor Piper predica acerca de la necesidad de la gracia para el siguiente instante. Si yo estoy ahorita aquí hablando y necesito gracia para la siguiente oración y para la conclusión del mensaje y para cuando me voy a parar y voy a ir a reunirme con mi familia y para cuando vamos a salir con nuestros amigos y para cuando regrese a trabajar. Necesitamos la gracia para cada segundo que viene en el futuro que vamos a enfrentar. Esta gracia cotidiana es la que yo necesito todos los días de mi vida, cada hora, cada minuto, cada segundo de mi vida. Gracia para cada momento, gracia para cada circunstancia, gracia para cada relación, gracia para cada decisión. Gracia por medio de la palabra, que es lo que Pablo le va a dar a Tito en los próximos capítulos. Y gracia por medio del Espíritu que toma la palabra y con ella nos asiste y nos fortalece y nos da la posibilidad de vivir una vida digna y piadosa. ¿Sí? Gracia es lo primero que necesitamos. Y si necesitamos gracia, también necesitamos misericordia. No somos perfectos, continuamos en nuestra lucha contra el pecado y necesitamos misericordia y gracias a Dios, la misericordia de Dios, dice la Escritura, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Imagínense que la misericordia de Dios fuera agotándose. ¿Quién sabe qué tanta nos llegaría ahorita a nosotros después de tantos siglos, de varios miles de años, ¿verdad? De creyentes pecadores. Pero dice la palabra que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y la misericordia, hermanos, es en el hebreo, en el Antiguo Testamento, es esta idea del amor fiel de Dios que no se agota. El amor fiel persistente de Dios, Hesed. Así que ese amor que no se agota, que perdura para siempre, como lo proclama, ¿verdad? El Salmo 136, por ejemplo, ¿verdad? Porque para siempre su misericordia, porque para siempre su fiel amor, su consistente amor por nosotros. Esa misericordia fiel que es desde la eternidad y hasta la eternidad, dice la palabra también que es nueva cada mañana. Y es nueva cada mañana porque yo la necesito nueva cada mañana también. Y Dios tiene este anhelo, ¿verdad? Para nosotros, así como lo tenía Pablo para con Tito, de gracia y de misericordia. Y finalmente, el apóstol expresa su anhelo de paz en la vida de su hijo espiritual y la de los creyentes cretenses y la nuestra, ¿verdad?
Porque hermanas y hermanos, una vida que necesita de constante gracia y de constante misericordia es una vida que no puede sostenerse, una vida que no puede sostenerse sin gracia y que no puede sostenerse sin misericordia, también anhela y necesita paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Así que, para concluir, y este es quiero decir, pero, este es un pero muy grande, no necesitamos gracia, misericordia y paz humanas, finitas o temporales o imperfectas. Necesitamos la gracia y la misericordia y la paz que provienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esta sección del saludo empieza con Dios y con Jesucristo y termina con Dios y con Jesucristo, y en el centro de la esperanza está nuestro Dios y Salvador Jesucristo. La vida piadosa, la vida santa, la vida fundada en la sana doctrina que se transforma en piedad en la vida cotidiana necesita la vida de Dios en nosotros, ¿verdad? Necesitamos la gracia y la misericordia y la paz que provienen de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Así es que escúchenme bien, hermanas y hermanos, por favor, pongan atención a esto. Esta misericordia que necesitas de Dios la tienes. La gracia que necesitas de Dios la tienes. La paz que anhelas, Dios te la puede dar todos los días de tu vida y te la ofrece desde hoy hasta la eternidad, porque todo esto que nosotros necesitamos para una vida santa en la vida cotidiana está basado en la esperanza que Dios nos dio, una esperanza que tiene su fundamento en la eternidad antes del principio de los siglos y que se ha revelado a nosotros en Jesucristo por medio de las Escrituras. Es la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. De esa esperanza nace toda la posibilidad de una vida piadosa. Así es que el Señor les bendiga, hermanos, y que les ayude y nos ayude a continuar estudiando sobre lo que vendrá más adelante en la epístola de Pablo a Tito, y nos ayude a vivir estas vidas santas y piadosas, no por causa de nuestra propia justicia, sino por causa de la bendición que Dios nos dio desde antes de la fundación del mundo en la promesa del Evangelio y de la vida eterna. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Tú conoces, Señor, la forma en la que esta palabra puede ser aplicada por tu Espíritu Santo a la vida de cada una de mis hermanas y hermanos. Y te pido que en la medida que sea posible, Señor, tú les alientes y les edifiques, no solo mentalmente, en su corazón, sino en sus acciones, en sus decisiones, en su actuar diario, en los próximos días y semanas y meses. Señor, ayúdanos a recordar que esta posibilidad de vivir una vida piadosa se basa en la gracia, la misericordia y la paz que tú nos has prometido en base a la esperanza de la vida eterna que tú nos has dado desde la eternidad. Bendito seas, en el nombre de nuestro Salvador Jesús, te lo pedimos. Amén.